La Biblia dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz. Y separó Dios la luz. Quiere decir que cuando Dios entra en un orden, en un gobierno, Dios empieza a traer una separación. Y Dios lo estipula en los mandamientos, que dice que no te contaminarás con las naciones de esta tierra, porque las mezclas, escucha bien, las mezclas traen anarquía en el corazón. La Biblia dice que una poca de levadura leuda toda la masa. Tú puedes decir un poco de música, un poco de pecado, un poco de forma de vivir, y eso un poco hace que tu vida sea mezclada, y las mezclas producen anarquía en tu vida. Y entonces lo que hace Dios en la creación es que estaba desordenada y empieza a separar la luz de las tinieblas, el cielo de la tierra, y empieza a crear Dios. Pero lo primero que forma lo que primero que trae sobre la tierra es un orden, un gobierno sobre la tierra. Y estando en ese orden y ese gobierno, Dios mandó a Adán en Génesis 2:16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente. Les permitió todo hacer excepto una cosa: que no podían comer de un árbol, porque en el día que comieran morirían. Pero la serpiente, que era astuta y te sabe la historia, dice que los hizo comer a Adán y a Eva, los hizo comer del árbol del ciencia del bien y del mal, y le dijo: el día que comeres serán abiertos vuestros ojos. Y dice que ellos comieron del árbol y fueron abiertos sus ojos. Y me llama la atención el versículo 9, dice: más Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Entonces, cuando tú y yo empezamos a ver que cuando estamos bajo el gobierno y bajo el reino de Dios, nuestra vida tiene un orden, nuestra vida sigue a Dios, nuestra vida está en comunión con Dios. Pero cuando perdemos ese gobierno, perdemos la dirección de Dios, entonces nuestra vida tiene temor y nuestra vida se esconde de Dios. El pecado te hace esconderte, el pecado te separa de Dios, el pecado te hace que Dios no lo escuches. El temor es tan grande que hace que tu vida tenga una turbación. Por eso es cuando tú y yo tenemos temores en nuestra vida, se nota y sale a relucir también la anarquía. No cuando tienes temor tomas otras decisiones. Tú habías prometido, dices: yo voy a servir a Dios todos los días de mi vida. Y llega la pandemia y nos meten y nos encuartelan, y viene el temor y dices: creo que ya no voy a salir. Tú dices: yo salgo en la noche, no hay problema, pero escuchas los balazos alrededor y escuchas todas las circunstancias, y tú dices: creo que ya no voy a salir. Cuando tal vez no te han robado, pero la vez que tal vez a algunos les han robado, y tú dices: creo que ya no voy a poder volver a comprar porque me han robado. Yo he tenido 2 casos en mi vida de robo. Y afortunadamente, digo afortunadamente, que los 2 casos, a los 2 ladrones los he visto, y a los 2 ladrones los he evangelizado. Y yo dije: Señor, gracias por no presentar otra situación. Pero nuestra vida cambia bajo la situación que nos encontramos. A través de un choque, a través de un accidente, a través de una enfermedad, entra un temor y sale a relucir en quién estamos confiando, y sale a relucir dónde está nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso es que cuando ellos pecaron, tuvieron miedo, y dice que se escondieron de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque el temor, escucha bien, porque el temor te hace tomar otras decisiones. Porque el temor te hace tomar otras decisiones. Por eso es que otra vez vuelve Dios y a tomar los mandamientos, y les dice, y el primer mandamiento que nos enseña el Señor, y acompáñame a Éxodo capítulo 20, y empieza Dios a enseñar otra vez en la ley, y le dice Éxodo 20: y habló Dios
todas estas palabras diciendo: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Y dice algo muy interesante el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escúchame bien, toda la adoración, toda la honra, lo que Dios estaba buscando es que el hombre volviera a darle la prioridad a Dios. ¿Qué dije? Dar la prioridad a Dios. El hombre volviera a dar la prioridad a Dios. Toda su vida el hombre siempre ha tomado sus propias decisiones. Desde el día que pecó se volvió anárquico. Empezó a tomar sus propias decisiones, empezó a gobernarse a sí mismo y empezó a decidir. Pero cuando te vuelve a topar con Dios, en la ley de Dios, Dios le dice: no tendrás otros dioses, no tomarás decisiones por ti mismo, sino que solamente yo voy a gobernar sobre tu vida. Y es ahí donde el hombre le cuesta mucho que alguien le gobierne, porque no es su naturaleza. El pecado te hace ser ingobernable. El pecado te hace no estar sujeto. El pecado te hace no estar sumiso o obediente a algo. Te topas con una autoridad y le damos vuelta. Te topas en un trabajo con una autoridad y le damos vuelta. Te topas en la autoridad de la iglesia y le damos vuelta, porque nuestra naturaleza de pecado es no sujetarme, porque no nos gusta, porque no es la naturaleza de nuestra carne. Pero Dios, en su origen y en formación del hombre, el hombre estaba sujeto a Dios todo el tiempo. De tal manera que le pedía consejo a Dios, aún en el nombramiento de los animales, aún en su juzgar la tierra, en su familia. Él estaba sumiso a Dios, porque él tenía una buena relación con Dios. El día que pecó, se separó de Dios y se volvió anarquía cuando dijo: ¿qué vas a hacer, hombre? Y tú logras ver que el primer pecado y la primera muerte se muestra en Caín, cuando vio que su hermano ofrecía el mejor sacrificio, y dice que él no le agradó Dios lo que le ofreció, y dice: voy a matar a mi hermano. Cuando a alguien no te gusta algo de otra persona, lo que hacemos es o matar, o evadir, o ignorar. ¿Y eso qué es? Anarquía. Yo quiero ser visto solamente. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo quiero decidir sobre mi vida. Por ejemplo, yo te pregunto: ¿qué carrera vas a tomar? Hablo a los jóvenes. Y dices: la que me genere más dinero. Y eso es anarquía. Pastor, no quiere que me vaya bien. Sí, pero si es tomada por tu propia conveniencia, estás mal. Pero cuando tú sometes tu voluntad a Dios y le dices: Señor, ¿qué carrera tienes preparado para mí? ¿Cuál es la mejor opción donde no evada Mateo 6:33? Donde no diga, dice Mateo 6:33: mas busca primeramente el reino de Dios y lo que es justo, y todas las cosas os serán añadidas. Quiere decir que cuando tú trabajas en el reino de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la sumisión de Dios, bajo donde el trabajo va a ser justo delante de Dios, entonces Dios te va a prosperar. Pero cuando tú tomas un trabajo donde no está Dios involucrado, donde hay violencia, donde hay robo, donde no hay tiempo para Dios, entonces estamos perjudicando nuestra relación con Dios, porque tenemos un gobierno antes de un jefe. Tenemos un Dios antes de un patrón. Tenemos alguien que nos gobierna más allá de lo terrenal. Es algo espiritual. Y mi gobierno no es de esta tierra, mi gobierno es celestial, pero viene a establecerse en esta tierra, porque tú y yo somos administradores, somos reyes y sacerdotes, somos los que establecemos el reino en la tierra. Pero si tú y yo no entendemos ese gobierno y ese reino, entonces nos vamos a hacer al rey de este mundo. Amén. Entonces, lo primero que Dios vuelve a restituir en los mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen, ni te inclinarás a ellos. Y quiso restablecer otra vez en los mandamientos, otra vez la preeminencia de Dios. Otra vez la preeminencia de Dios. Y el hombre empezó a hacer otra vez lo malo, de tal manera que no quiso someterse a las leyes de Dios. Ahora, Colosenses capítulo 1 versículo 18
Dice 17, perdón, dice: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice: y Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, Satanás los sacó del gobierno, los metió en anarquía. Y él empezó a hacer lo que Satanás había diseñado desde el cielo. Ahora, empezamos a ver que esa autoridad la quiso recuperar Jesús otra vez. Y empezó a recuperarla, y dice ahí mismo en Colosenses capítulo 12 y 13, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice la Biblia, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su. Si no conocemos a Dios, si no obedecemos a Dios, estamos viviendo bajo el reino de las tinieblas. Pero cuando aceptamos a Cristo, nos pasamos al reino de su Hijo. Y viviendo el reino de su amado Hijo, entonces tenemos que aprender qué es lo que Jesús hizo en esta tierra como Hijo. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esta tierra estableciendo su reino? Y hay dos historias que me impactan. Una está en Marcos capítulo 1 versículo 21. Marcos capítulo 1 versículo 21 dice así: y entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de. Y la pregunta que dijeron es esta: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es, que con autoridad manda aún a sus espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué es esto? Escucha bien, había pasado tiempo y esa autoridad solamente la podías ver tal vez en los profetas. Pero un hombre común que era normal, Jesús de Nazareno, decían: ¿qué es este que vuelve y trae algo? Y que solamente dice: demonio, sal fuera. Dice que el demonio lo soltaba y eran libres. ¿No te sorprende la autoridad de Jesús? Dices: wow, que tú y yo estuviéramos delante de Jesús y la gente era liberada. Ahora, otro pasaje en Marcos, ahí mismo, capítulo 4, versículo 37, nos enseña la Biblia. Y dice la Biblia: pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Dice: como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Di conmigo: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? No solamente la autoridad sobre el hombre, ahora logras ver la autoridad sobre la tierra, el viento. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? El ser humano no estaba acostumbrado otra vez ver la autoridad de Dios sobre la creación. Pensaban que esa autoridad solamente era para hombres profetas, pero no.
Dios la quiso establecer y la vino a derramar sobre la creación desde Adán, y la perdió y fue arrebatado por Satanás, y no, una vez más Jesús en la cruz del Calvario la recuperó para que tú hoy en día, tú y yo, escucha bien, tú y yo ejerzamos esa autoridad. Pero escucha bien, no podemos ejercer autoridad si no estamos bajo. Lo vuelvo a repetir, no podemos ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. Nadie se puede sujetar a ti si tú no te sujetas a él. Entonces, ¿cuál es el secreto de Jesús para tener la autoridad del Padre? Era la dependencia total del Padre, buscando únicamente la voluntad de él. Era la dependencia total del Padre. La Biblia nos enseña, acompáñame ahí por favor, el libro de Juan capítulo 5 versículo 19. Juan capítulo 5 versículo 19. Dice así: respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Salta del versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del. Él estaba sometido al Padre, y si el Padre le decía: ve y ve a la ciudad de Galilea, él iba. Ve y agarra lodo y unta y sana a este hombre, él lo hacía. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te gustaría estar bajo el gobierno del Padre? ¿Te gustaría estar bajo el gobierno del Padre? Lo vuelvo a preguntar por tercera vez, ¿te gustaría estar bajo el gobierno del Padre? ¿Cuáles son los requisitos para estar bajo el gobierno del Padre? Necesitas aprender a discipularte, porque aquel que no está bajo un discipulado no tiene gobierno. Aquel que no está bajo un discipulado no tiene gobierno. Dios no puede enviar a nadie que no ha sido discipulado por él. Entonces empezó Dios a tomar a sus discípulos y les dijo: toda potestad. En Mateo 18 dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de que Jesús murió y resucitó, él dijo toda potestad. Pero antes de esa potestad, dice la Biblia que él mandó a sus discípulos. Y sucedió que Dios concedió, y dice que mandó a sus discípulos de dos en dos. Y nos dice el libro de Lucas capítulo 10, nos enseña cómo él, estando en la tierra solamente en la autoridad de su nombre, él manda a los hombres a predicar la palabra. Y dice la Biblia, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De cómo Dios estaba gobernando. Dice la Biblia, después de estas cosas designó al Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos. Dice, y delante de él a toda ciudad, lugar donde él habían de ir. Dice el versículo 8: en cualquier ciudad donde entréis os reciban, comed de lo que pongáis delante, y sanar a los enfermos que hay en ella, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Escúchame bien, mandó primero a 12, después mandó a 70, y les dijo: vayan y extiendan el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿De qué se trata el reino de Dios? ¿De qué se trata el reino de Dios? De hacer visible lo que está en el cielo en la tierra. Lo vuelvo a repetir: ¿de qué se trata el reino de Dios? De hacer visible lo que está en el cielo, se haga visible en la tierra. Jesús echó fuera demonios, Jesús calmó la tempestad, hizo visible que esta tierra puede ser gobernada por Dios. Pero ahora no solamente Jesús lo hizo, ahora a ti y a mí nos ha concedido por la fe establecer ese reino. Lo voy a repetir: a ti y a mí nos ha concedido por la fe establecer ese reino.
Quiere decir que cuando tú y yo nos tomamos de la mano de Dios y tenemos fe, y en medio de una necesidad, en medio de una situación difícil, tú decimos: Señor, bajo el reino de Jesús hoy tomo autoridad y echo fuera todo demonio, toda situación difícil, toda circunstancia, toda enfermedad, y empezamos a declarar: el reino de Dios se hace visible sobre ese momento. Pero ¿qué tengo que aprender? Necesito sujetarme a ese gobierno. No voy con el señor de Chedraui, le digo: vengo a solicitar trabajo. Y dice: claro que sí, y me da permiso trabajar en Chedraui. Pero al otro día me voy a otra empresa. Digo: vengo a solicitar trabajo. Y al otro día me voy a otra empresa. No puedo recibir de otro lugar remuneración si no estoy sujetado a un gobierno. Yo no puedo vivir en el reino de Dios y después irme al reino de las tinieblas y volver a regresar con Dios y decir: vengo a recibir mi bendición. Si permanezco en el reino de Dios, tengo que estar viviendo y aprendiendo cómo es vivir en el reino de Dios. Y dice Romanos 14 que el reino se trata de justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. ¿Qué es justicia? Cuando todo lo recto y lo bueno tú lo quieres hacer. Cuando todo lo recto y lo bueno tú lo quieres hacer. ¿Qué es paz? La consecuencia de la justicia. ¿No cuando estás bien con la gente no tienes problemas? Pregunto. Pero enójate con el vecino, enójate con la vecina, enójate con tus hijos y la paz se va a romper. La paz se va a romper. Tu vida está en ansiedad, tu vida está en problemas. ¿Por qué? Porque has roto la justicia. Y cuando rompe la justicia, lo que es justo de hacer, entonces se romperá la paz y por tal motivo no habrá gozo en tu vida. La Biblia nos enseña entonces que establecer el reino se trata de hacer bajar lo que está en el cielo y hacerlo visible lo que está en la tierra. Entonces Jesús declara algo bien interesante en Marcos 16:17 y dice así: y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán, dice, en las manos serpientes, y vivieren cosa mortífera no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Ahora, aquí está el problema. Pensamos que solamente el pastor tiene que orar. Pensamos que solamente alguien santa puede orar. Pero esta encomienda dijo: para todos los que creyeren. Quiere decir, para aquel que toma la autoridad, tiene que vivir en el reino de Dios. Si tú vives en el reino de Dios, entonces para ti va a ser la manifestación de su poder. Este fue el delegado de Jesús, delegando a través de mi nombre, utilizando mi nombre. Dice que esta autoridad iba a venir. Pero dice la Biblia que Jesús se fue y entonces dijo: no les dejaré huérfanos, sino enviaré al Consolador. Y dice: y él les enseñará todas las cosas. Y tú sabes el pasaje de Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga. Escucha bien: si el gobierno de Jesús, que es la autoridad de su nombre, echaba fuera demonios, ¿qué será el gobierno del Espíritu Santo? Pero en los dos gobiernos, el gobierno de Jesús dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El gobierno del Espíritu Santo es: tú eres el templo de mi morada. En los dos gobiernos, el gobierno de Jesús en la tierra y el gobierno del Espíritu Santo en la tierra, necesitas tú y yo que tú dependas totalmente de Él en su voluntad y en lo que Él diga. Dependencia total. Pastor, ¿quiere decir que le tengo que preguntar? Sí. Yo te decía la semana pasada que el apóstol Pablo no podía ir a predicar a Bitinia y el Espíritu Santo se los impidió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomó el control de ellos y dijo: no quiero que vayas allá. ¿A dónde quieres que vaya, Espíritu Santo? Mientras más te sometas al gobierno, más Dios te va a utilizar.
¿Qué tengo que someter en el gobierno? Mis palabras, mi voluntad, mis deseos, mis sueños. Todo eso lo tenemos que someter a Dios. La Biblia nos enseña, dice la Biblia de Ezequiel capítulo 3 versículo 1. ¿Me ayudas, Ludín, por favor? Ezequiel capítulo 3 versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Como este rollo, ve y habla a las cosas, a la casa de Israel. Y abrí mi boca, versículo 2, y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 4, luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. ¿Comís? ¿Qué tengo que aprender? Que si yo quiero el gobierno de Dios, esta palabra tiene que estar ¿en dónde? Esta palabra tiene que estar ¿en dónde? En mi boca y en mi corazón. Ningún gobierno se sustenta si no hay leyes. Ningún gobierno se sustenta si no hay leyes. Si tú piensas que estás en el gobierno de Cristo, esto te lo tienes que comer. Y después lo tienes que hablar. Le dijo a Ezequiel: habla a la casa de Israel, habla. Yo te pregunto, ¿es importante para ti la palabra? Yo déjame de contarte y confesarme, la verdad, por muchos años para mí era importante cantar, pero no escuchar la palabra. Al menos en mi adolescencia y hasta en mi juventud, alguien me decía: vamos a leer. Híjoles, no sabía por dónde empezar. No había un discipulado como hoy lo tienes. No había alguien que te está presionando: lee la Biblia. No había un Zoom, no había maneras de cómo aprender la palabra. Y tú dices: voy a leerla, y yo no la entendía. Yo abría por acá y abría por allá. Mi Biblia hoy la puedo ver subrayada y en colores. Le he puesto fecha, le he puesto nombre, le he puesto significados, le he puesto Dios me habló. Pero hay gente, si tú abres tu Biblia tiene que estar marcada. Tu Biblia tiene que estar marcada, porque Dios te ha hablado. Porque a ese rey que tú obedeces, a ese rey te habla a través de su palabra. Cuando esta Biblia no se hace firme en ti, entonces no se va a cumplir lo que dice la Biblia en Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes qué es someterte a Dios? Esta palabra tiene que estar aquí. Ya te enseñé que Él delegó a sus discípulos, Él delegó a 70. Y dijo: y el que cree en mí, dice, mayores cosas va a hacer. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, el problema es que necesito aprender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Jesús mismo fue llevado al desierto. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje en Lucas 4? Jesús mismo fue llevado al desierto. Tuvo 40 días ayunando y orando. Y Jesús, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. Pero cuando estaba en el desierto, Satanás vio sus debilidades. Déjame decirte algo bien importante. Satanás te va a arrebatar el reino por las debilidades que tienes. Yo te hago pregunta en esta mañana: ¿en qué eres débil? ¿En qué eres débil? Pastor, soy débil en mis palabras, soy débil en mi toma de decisiones, soy perezoso, soy iracundo, soy rebelde. ¿En qué eres débil? Porque Jesús dice en la Biblia que viendo Satanás que tuvo hambre, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo: escrito
Es ahí donde tienes que comer la palabra. Porque una autoridad sin gobierno, una autoridad si no está sometida bajo el gobierno y no ejecuta las leyes, no es gobierno. El reino de Cristo se rige por leyes. La ley de su palabra es la más importante. Josué, le enseñó Dios a Josué. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Capítulo 1, versículo 2. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Fíjate, es una orden. Y yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y le dice algo bien poderoso: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos creen esa palabra? Pero fíjate las recomendaciones que le da Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres. Dice que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le mandó? Dice: no te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, le dijo Dios, nunca se apartará de qué este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ahí está el secreto de la autoridad. Cuando esta palabra se te hace absurda, cuando esta palabra la desechas, has perdido la autoridad. Cuando el celular es más importante que esto, hay una lucha en tu mente. Hoy en día hay una lucha terrible cuando el celular, las redes son más importantes que lo que dice Dios. Porque una información a tu corazón hace distraer, hace turbar tu corazón. COVID, las nuevas variantes, y la gente manda información como loca, y la nueva variante y la nueva cepa, y va a pasar esto y va a pasar el otro, y tú dices: ay, híjole, ya creo que ya no voy a salir, me voy a poner guantes, híjole, y ahora cómo. Y empieza tu cabeza a pensar, y lo que estabas aquí en el reino de Dios, y el domingo dice: Señor, voy a orar y voy a creer en ti, y el día lunes voy a declarar y voy a empezar a leer tu palabra, y voy a orar como loco, y voy a creer porque yo soy hijo de reino, y voy a vivir como hijo de rey, y voy a establecer, y voy a hablarle a mi tío, y ahora sí voy a orar por mi vecino. Y dice: sí, y escucha la primera noticia en internet, y lo que estabas aquí, de lo espiritual, te bajas a lo terrenal. Híjoles, creo que no, porque necesito ponerme guantes. Creo que no voy a salir porque si me enfermo. Y todas las promesas que tú tenías aquí las has perdido, y ahora te vas a hacerlo en el reino de lo terrenal. Esta ley que era importante se volvió algo por segunda mano. Y tú dices: voy a seguir al Señor que me da la información. Y sigues abriendo tu página, y ahora qué dice el señor Gatell, y ahora qué dice el doctor tal, y ahora qué dice el tal persona. Y te metes tanto en la información que le crees más a él que a Dios. ¿Sí o no? Ya no es Dios tu autoridad. Señor, según el señor Gatell, dice esto. Señor, las redes sociales, hoy no vas a vender tu carro. Y si te vas más allá a lo oculto, Piscis, no salgas porque te va a orinar el gato.
gente tan absurda que tiene otras autoridades, yo digo otros dioses, que le creen más y bajo ese gobierno se rigen. ¿Qué pasó con el reino de Dios? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con las promesas? ¿Por qué nunca se ejecutaron? Porque no hubieron hombres y mujeres que le creyeron. ¿Dónde están los hijos del reino? Se quedaron postrados en el desierto. ¿Dónde están los hijos que creen? ¿Y sabes cuál es el desafío más grande? ¿En qué creen? La pregunta que yo te hago. ¿Sabes cuál es el peligro más grande? Ahora nuestros hijos están afectados por esta generación. Si tú le preguntas a tus hijos, ¿crees en Dios? Y tú dices, y él te va a decir, sí, creo en Dios. Demuéstramelo. Y ellos no saben demostrar cómo Dios se manifiesta. ¿Te acuerdas cuando pasamos aquí las personas? Bueno, en la segunda reunión pasamos aquí 4 personas y traje a los hijos a orar por ellos. Y tú vas a orar por ellos, porque nuestros hijos tienen que ver cómo se manifiesta el reino de Dios. A través de muchos años hemos visto milagros de paralíticos, muelas de oro, cojos, pies alargarse, cánceres en la iglesia, desaparecidos. Un hombre que entró con silla de ruedas, levantarse. Eso es vivir en el reino. Vivir en el reino. Yo te pregunto, ¿quieres vivir en el reino? Escucha bien, si tú quieres vivir en el reino, le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nunca se apartará, versículo 8, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, solamente entonces, después de esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Esa palabra nos gusta mucho, ¿no? Y todo te saldrá. Siempre me han salido mal las cosas, pero Dios le dice, si tú permaneces en este gobierno. Y empieza Josué la conquista de Jericó y le dijo, nadie va a hablar durante 7 días. Y el 7º día yo voy a decir que van a gritar fuertemente. Y dice que todo el pueblo se sujetó. Y dieron 7 vueltas a Jericó. Y dice que ninguno de la gente hablaba, sino estaban callados. Fíjate qué poder tenía Josué, que nadie podía hablar. Y quédate ahí, y se quedaba quieto, enmudece y estaba quieto. Hoy mandas a la gente, le dices, vente a un discipulado, y la gente no viene. Yo me pregunto, ¿a qué gobierno están sometidos? ¿Al de Dios o al del diablo? Pero Josué, bajo la unción de Dios, dijo, nadie va a hablar durante 7 días. Nadie. El que hable me lo mato. Bueno, eso no dice la Biblia, pero yo me lo imagino así. Durante 7 días, escucha bien, durante 7 días. Y el 7º día vamos a dar 7 vueltas este 7º día. Y dieron 7 vueltas. Y dijo, ahora sí, al todo el pueblo dice, van a gritar con fuerte y alta voz. Y dice cuando la Biblia dice que cuando el pueblo gritó con fuerte y alta voz, dice que el lugar, todo Jericó, dice, fue derrumbado. Qué poderoso es para estar bajo un gobierno, bajo un orden. Porque hay un poder que se va a desatar. Porque le dijo, todo te saldrá bien. Pero viene la segunda conquista, la conquista de Jai, otra ciudad fortificada. Y Josué dijo, no vamos a llevar tanto, solamente 3,000 hombres para que conquistemos. Y llegan ahí y la pierden. Y empieza a llorar Josué y dice, Señor, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué hoy fracasamos? Y le dijo, porque hay anatema en el pueblo. Porque uno de tus hijos, que tú le ordenaste que no tomara del anatema, de lo maldito, lo ha tomado.
Y no solamente lo ha tomado, lo ha llevado en medio de tu pueblo y en medio de la tienda lo ha escondido debajo. Y está escondido ahí. Por tal motivo ha traído maldición a todos. Porque por causa de uno se hizo maldito todo el pueblo. Mira qué peligroso es cuando tú ves aquí, en medio de la alabanza, como los hijos de Elí. Hay un peligro, como este lugar se vuelve anatema, se vuelve maldito. Pastor, ¿por qué no pudimos vencerlo? Porque hay anatema, porque hemos hurtado, porque hemos robado lo que no es nuestro, porque hemos adulterado, porque hemos fallado y hay maldición. Todo lo que Dios tiene, todo el gobierno, todas las victorias las perdemos. ¿Por qué? Porque metemos el pecado en medio de nuestras vidas. Para ti, escucha bien, para ti se te hace fácil, pero para mí es una lucha. Entender que el gobierno va avanzando, pero hay momentos que se detiene. Por Dios, ¿por qué se detiene? Porque hay anatema en el pueblo. No van a poder conquistar si no quitas el anatema, si no quitas lo maldito de tu vida, si no quitas la escoria pasada, si no quitas lo que te ha perjudicado. Porque hasta que lo quites vas a poder vencer otra vez. Y manda a Josué a llamar a todas las familias de la tierra. Preséntame tu familia, familia por familia. Me encanta esa palabra que dice la familia de Fidencio, la familia de Mario, toda por familia, desde el padre hasta el hijo. Confiésame, ¿qué hiciste? Yo te mando a traer familia por familia. Confiésame, ¿qué hiciste? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida, Fidencio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida, Rubén? ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué hemos perdido por Jai? ¿Por qué vimos un enemigo más pequeño que Jericó y perdimos? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué no pudimos conquistar si nosotros tenemos la autoridad? ¿Qué hemos hecho mal? Y es ahí donde se metió un problema. Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente. Nadie, esa es la promesa. Le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Pero dijo: nunca te apartarás del libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Un gobierno se obedece y se sujeta, cueste lo que te cueste. No hablas. El pecado era hablar, el primero. El segundo era el pecado, falta de obediencia. ¿Por qué nos cuesta obedecer? No nos gusta el gobierno. ¿Por qué hablamos? Por eso es que la primera conquista de Jericó dijo: no hables. Porque el pecado que era el pueblo de Israel es que murmuraban, se quejaban. Ahora, ¿por qué me sentaron hasta atrás? Ahora, ¿por qué no me dejan entrar? Pues no llegas temprano. Ahora, ¿por qué Dios no me bendice? Ahora, ¿por qué no vendo? Ahora, ¿por qué me roban? Ahora, ¿por qué me quitan? ¿No será porque hay anatema? Porque he hablado, me he quejado, o he tomado lo que no me pertenece. Y Acán, capítulo 7, versículo 10: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún no lo han guardado entre sus enseres.
Por eso los hijos de él no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema o maldito. No estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Escucha bien. Necesitamos aprender que para tener gobierno necesitamos destruir lo que más amamos, lo que más codiciamos. Yo te pregunto, si no estuvieras en la iglesia, ¿qué estuvieras haciendo? Ay, pastor, estuvieras vendiendo, haciendo, subiendo. Eso es tu anatema. Hay maneras que Dios te dice: Señor, ¿me puedes bendecir? Y dice Dios: sí. Escucha bien, te pone tu propio trabajo. Te pone tu propio trabajo. Eres patrón, pero tú dices: ya estoy ganando 200, 300, 500 pesos diarios. Si lo multiplico por 7 son 3,500. Pero cuando empiezas a multiplicar, lo multiplicas por 7, incluyendo el domingo. Y ese día se te ocurrió quedarte el domingo. Y sorprendente, wow, ese día vendiste lo doble. Tú dices: wow, 4,000 pesos. Gracias, Señor, por bendecir a este humilde siervo tuyo. Ese día que te quedaste, tomaste del anatema, porque ese día no te pertenece. Hay gente que tiene problemas con sus días. Señor, bendíceme, y te da tu propio trabajo, pero tú tomas anatema, porque lo que es de Dios, tú lo arrebatas. Eso hizo Acán. Perdió el gobierno cuando de sus propios deseos dijo: es que vi un lingote, vi un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué 7:21 dice eso. Fíjate, ¿te recuerda Génesis? Le dijo Dios a Adán: ¿dónde estás? Y dice: tuve miedo y me escondí. Si es bendición, ¿por qué lo escondes? Que no me vea el pastor, que no sepa que el domingo no vine. ¿Por qué te escondes? Que no me vea el pastor, que no vine al discipulado, que no vine al evento de hombres, y que no me vea porque me va a decir: ¿por qué no viniste? ¿Qué estabas haciendo? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te escondes? Si no es pecado, ¿por qué te escondes? Nos escondemos porque es pecado. Está escondido bajo la tierra, en medio de mi casa, el dinero debajo de ella. ¿Sabes dónde traes maldición? En medio de tu casa. Nuestros hijos se destruyen, nuestro matrimonio se destruye, nuestras finanzas se destruyen, y luego decimos: ¿por qué a mí, Señor? Porque hay en medio de nuestra tienda algo maldito. Dios no me llamó a codiciar, Dios me llamó a gobernar. Y cuando meto en el gobierno de Dios, todas las joyas, todas las propiedades, todo lo que era de Jai, todo lo que era, era de Jericó, le iban a pasar a las arcas de Dios.
porque todo lo primero conquistado es de Dios, como nuestros primeros diezmos. Por eso es cuando nosotros tomamos del diezmo se vuelve anatema, porque todo lo primero de nuestra primera quincena, nuestra primera semana, lo apartamos para Dios porque a Él le pertenece. Yo he aprendido muy bien esa regla, y se lo damos a Dios íntegramente. Esto no le voy a robar, porque entonces dice Malaquías 3: malditos sois con maldición porque me habéis robado. Y yo dije: Señor, ¿en qué? Porque has tomado lo que es primero para mí, lo has tomado lo primero para ti, y no es así. Gobierno es que tú obedeces las leyes de Dios para que seas bendecido, cueste lo que te cueste. Ahí me decía: pastor, es que tengo que diezmar, si son como 1,000 pesos y es mucho. Digo, le dije: ¿100 pesos no te cuesta? Dice: no. ¿Puedes dar 100 pesos? Dice: sí. Entonces la próxima semana vas a ganar 1,000 pesos para que diezmes 100 pesos. ¿Cómo, pastor? ¿Nada más eso voy a ganar? Sí, porque tú no puedes ganar 10,000 pesos porque te cuesta diezmar 1,000 pesos. Así como no puedes ganar 10, yo voy a orar para que ganes solamente 1,000 cada semana, porque solamente puedes diezmar el 10% de 1,000. No puedes ganar más porque codicias y vas a ser maldito porque robas. Dios te quisiera dar más, pero cuando te da más, te entra la codicia y dices: ¿por qué le tengo que dar esto? Porque es de Dios nada más, no es tuyo. Y si tú eres fiel, te puede dar 20,000 y más. Pero como no eres fiel en lo poco, mucho menos en lo mucho. Y eso es gobierno. Gobierno es que están las leyes para obedecer, no están para negociar al Señor. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Las leyes están para obedecer. Y Josué le dice: Señor, ¿por qué no pudimos hacer frente? ¿Por qué no pudimos conquistar a los de Jai? Porque hay anatema debajo de tu tienda. Versículo 22. Entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondida su tienda y el dinero debajo de ellos. Tomando de en medio de la tienda, los trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Josué. Entonces Josué, dice Jehová, y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Escucha bien, ¿dónde afecta la maldición? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Lo llevaron todo al valle de Acor. Pero si nomás me robé el lingote, el manto y el dinero, nada más. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mis bueyes también? Porque todo se volvió maldito. Gobierno, escucha bien, gobierno es que te sometes a Él, cueste lo que te cueste. Sometes a tus hijos al gobierno de Dios. Sometes tu tiempo al gobierno de Dios. Sometes tus finanzas al gobierno de Dios. Sometes tu casa al gobierno de Dios. Todo se somete al gobierno de Dios. Todo. Cuando dices vamos a ir a la iglesia, es todos. Vamos a dar diezmo, es todos. Vamos a discipular, no es todos. Vamos a servir, es todos. No cuando te comes una pizza dices: no, esta pizza no me la compré para mí y yo no me la como. No, esto es para todos. Enseñó una gran lección Dios a Acán. Dijo: trae a sus hijos, a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía. Lo llevaron al valle de Acor, todo.
El gobierno o lo metes todo en tu vida o no le das nada a Dios. Pastor, es que tengo que cerrar y no voy a vender. ¿Y cuándo vas a experimentar al Dios proveedor? Que en medio de la nada salga un cordero trabado en el zarzal. ¿Cuándo lo vas a ver? Nunca. Si tú no eres capaz de entregarle tu vida y que Él la gobierne, nunca vas a ver el poder de Dios. Tus pensamientos, tu corazón, tus decisiones, tus anhelos. Nosotros trabajábamos en 5 tianguis antes de estar en la iglesia. Nos iba muy bien. Y nos empezó a decir Dios, necesito. Y le dijo, Señor, ¿cómo te vamos a servir? Y como el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en todo he sido enseñado. Y después, ahora después de 10 años, estoy entendiendo que el gobierno es que mientras menos me resista su gobierno, todo va a salir bien. Porque no se trata de buscar mi propia bendición, se trata de someterme a Dios, porque la promesa que le dijo a Josué, y entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Pero si no te apartares de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditares en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. ¿Sabes que al hombre le es difícil obedecer? Mira que si tienes un jefe tras de ti y te está viendo, tú te apuras. Pero cuando no está el jefe, tú dices, ay, no está, es que es tantito. Escucha bien, el gobierno de Cristo es que no es que lo veas, sino que está aquí. Jesús estaba con sus discípulos y les enseñaba. Dice, vayan, echen fuera demonios. Y dice que y corrían los apóstoles, decían, Señor, vimos caer, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús dijo, veo caer a Satanás del cielo como un rayo. Pero después de que Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no estaba afuera. El Espíritu Santo quiere gobernar adentro. Por eso aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lenguas, es porque el gobierno de Dios está adentro. Y ya no dices, quiero ir a trabajar. Ahora dices, quiero ir a predicar. ¿Y cómo le vas a hacer si no tienes dinero? Yo no sé, pero hay un fuego dentro de mí que me dice que predique. Hay una persona en Huejotzingo, en la calle Libertad, esquina con Constitución, en la Casa Roja, número 20, que Dios me ha mandado que yo vaya. Oye, si tu trabajo, no sé, pero Él que me mandó me está enviando ahorita y dice que vaya, que es urgente. Yo te pregunto, ¿qué haces con esa autoridad? Cuando el que te gobierna está adentro y te dice, no vas a trabajar, tienes que ir a predicar. Entonces, espérame tantito, ¿y cómo voy a comer? Yo te voy a proveer, Señor. Yo no conozco esa esfera que provea sin que yo trabaje. Yo estoy acostumbrado a trabajar, y si trabajo como, pero si no trabajo no, yo te voy a proveer. Y mientras vas caminando, Dios te va proveyendo.
Y a la otra semana trabajas, por eso tienes trabajo propio. A la otra semana trabajas, una semana trabajas, una semana predicas, una semana discipulas, otra semana, y empiezas tu vida de todos colores. Y tú dices: Señor, ¿por qué así? Porque así me place. Porque yo soy el que gobierna sobre tu vida. Y muchos queremos servir a Dios y no, pastor, yo sirvo, yo voy. Digo, ¿te mandó Dios? No, entonces no vas. Porque a medio camino te vas a rajar. Si te mandó Dios, vas conmigo. ¿Cómo sabes que te mandó Dios? Porque buscas que el Espíritu Santo te llene y te dé dirección. No es emoción, es dirección. Yo te pregunto, ¿cómo diriges tu vida? ¿Quién te dirige tu vida? ¿La palabra, el Espíritu Santo o tú? ¿Cómo tomas decisiones? ¿La palabra, el Espíritu Santo o tú? ¿Cómo tomas tus decisiones?